Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Wealth Management Talks. Hoy estamos desde la Galería La Cometa, damos un agradecimiento muy especial para hablar de arte. Y qué mejor que Pablo Echeverry, nuestro invitado especial del día de hoy. Pablo es presidente de Constructora Capital y un enamorado y un aficionado del arte. De tal manera que creemos muy apropiado tener esta conversación con Pablo y agradecemos enormemente este espacio, Pablo. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Andrés y a Credicor por el espacio. Siempre me encanta hablar de arte, entonces feliz de compartir mi experiencia. Más que decir que soy un experto, pues me apasiona y chévere poder compartir desde esa experiencia que he tenido con el arte y cómo el arte se compara de alguna manera con las inversiones de portafolio. Qué maravilla, Pablo. Muchas gracias. Pues bueno, empecemos eh, preguntándote, ¿cuáles crees que son las similitudes entre una estrategia para un inversionista al construir su portafolio y para un coleccionista al empezar a adquirir sus obras? Yo creo que hay muchas diferencias, porque creo que cuando uno habla de un portafolio de inversión, está principalmente pensando en la rentabilidad. Digamos que ahí obviamente uno tiene más afinidad con un tipo de inversión que con otra, pero uno definitivamente está pensando es en rentabilidad. Cuando uno piensa como coleccionista de arte, en mi caso particular, prima el gusto por el artista, el gusto por la obra que estoy viendo, antes que el interés de rentabilidad. Obviamente en el fondo existe ese interés de que cuando compro una obra, pues en el futuro, si decido cambiarla, si decido rotarla, pues vaya a tener una valorización. Pero en mi caso particular, el objetivo principal es que me guste la obra, que vaya acorde a mi espacio, a mi vida, porque al final yo voy a convivir con estas obras. Yo no convivo con mis inversiones, yo no vivo con las acciones. En cambio, con las obras, pues las veo todos los días en mi casa y lo más importante es que esas obras, pues a mí me generen paz, tranquilidad en mi caso, o que sea agradable para mí verlas. Entonces hay bastantes diferencias, pero sí es muy importante en el fondo uno pensar cuando compro una obra de arte, pensar pues qué pasa con ella en el futuro o qué pasa si al final yo falto y mis hijas, que tengo 3 hijas, quieren vender esa colección, pues que eso tenga un valor es demasiado importante. En un portafolio de inversión prima la razón. ¿Cuál crees que es la clave para encontrar el balance entre la razón y la emoción al invertir en arte? Yo creo que definitivamente en el arte está la emoción Claro. por delante. O sea, lo primero que uno, cuando uno piensa comprar una obra, o por lo menos desde mi visión, es que yo veo la obra en una galería, yo veo la obra en un museo y la obra me llama la atención, me genera emoción. Claro. Me sueño viviendo con esa obra. Entonces ahí digamos que el primer impacto es la emoción y luego viene la razón, obviamente, en el ejercicio y es pues que esa obra vuelve y juega y es que esa obra vaya a tener una valorización en el tiempo. Y yo creo que con los artistas pasa dos cosas. Cuando uno piensa en artistas consolidados o cuando uno piensa en artistas emergentes, artistas nuevos. Cuando uno piensa en artistas consolidados, normalmente las obras se mantienen en el tiempo. Probablemente no van a explotar, o sea, no estás pensando, y eso lo comparo cuando estás como en una inversión en Venture Capital o estás comprando un TES. Claro. Digamos, el TES es totalmente consolidado y el TES te dice te va a dar el 4% anual. Cuando vas a Venture Capital, pues tienes un riesgo mucho mayor, pero tienes una, digamos, capacidad de generar una valorización mucho mayor. Entonces, ahí digamos que el tema de la razón un poco es qué quiere el coleccionista de arte pensando desde la rentabilidad y es mantener el valor en el tiempo, más o menos garantizado, y me voy a un extremo, compras un Picasso, el Picasso no se va a disparar de precio, el Picasso ya se disparó de precio hace muchos años, pero te va a mantener el valor. Ahora, si compras un artista joven, que apenas una galería lo está exponiendo, pero es un artista que viene, digamos, bien en esta carrera, que ha tenido una serie de exposiciones, pues puede pasar que ese artista luego explote y tu inversión se valore o se multiplique por 10, o puede ser que el artista en el tiempo simplemente no logre prosperar y esa inversión luego termine valiendo cero, pero igual la vas a disfrutar en tu casa porque es una obra que te gusta. Perfecto. ¿Y cuáles crees que son esas principales ventajas de invertir en arte? No, yo creo que son muchas. La primera es que inviertes en algo que disfrutas, o sea, que lo estás viendo.
y yo vuelvo y repito y lo comparo con una inversión tradicional. Una acción de Apple, tú no la disfrutas. Tú tienes una acción de Apple. Un cuadro o una pieza, una escultura, la estás disfrutando en el día a día. Entonces yo creo que esa es una primera razón que para mí tal vez es la más importante. Luego, pues digamos que con el arte es un mercado cada vez más creciente. O sea, cada vez vemos las ferias, las galerías con más arte y es un mercado donde cada vez hay más personas vinculándose al mundo del arte y eso hace que mientras más pues, compradores de arte hay, pues más probabilidades tienes de que las obras que estás coleccionando se valoricen. Entonces, yo creo que eso es lo siguiente. Y lo otro es que cuando ya te vas a artistas consolidados, garantizas el valor de la obra en el tiempo. O sea, uno puede volverse artistas que son muy consolidados y pueden tener 300, 400 años y esa inversión durante durante 10, 20, 30 años está seguro que va a tener una valorización. En un portafolio de inversiones, los activos tienen oportunidades de entrada y de salida, teniendo unos beneficios para el inversionista. ¿Pasa lo mismo con las obras de arte? ¿Que la gente o los coleccionistas rotan esas obras o no? Es un mercado mucho más ilíquido. O sea, definitivamente visto desde el punto de vista de inversión, es un mercado mucho más difícil de realizar. O sea, el mercado de valores, al final sales a vender una acción y hay una pantalla donde hay alguien al otro lado normalmente comprando. En el mercado del arte, pues dependiendo del artista, a veces tienes que, digamos, llevar esa obra. Si estás hablando de un artista que es europeo, probablemente el mercado va a ser mejor en Europa o en Estados Unidos. En Colombia de pronto no encuentras tantos compradores y es en un precio alto. Si es un artista colombiano, pues normalmente el mercado está en Colombia. Debes ponerlo normalmente la fuente para venderlo pues es o subastas, pero eso solamente es para obras, digamos, de valores relativamente altos, o a través de una galería pues que intermedia la venta del arte. Y en eso, pues claro, es un proceso muy diferente, pues tienes que sentarte con el galerista, definir un valor, hay una comisión para el galerista, digamos que está ahí, el galerista comienza este proceso de buscar un cliente que le pueda interesar esa obra, pero realizar una venta de arte, yo realmente he rotado muy pocas en mi colección, pues no llevo coleccionando mucho tiempo y todavía tengo por ahí paredes para poner arte, pero recientemente decidimos vender unas obritas y no ha sido fácil. La verdad es que no es un proceso tan sencillo. Entregamos precisamente aquí con La Cometa, que para mí es el mayor galerista que tiene Colombia, pero no es fácil. Así todos ellos tengan los contactos, son gustos particulares. Claro. Entonces, de las 5 obras que le entregué a la galería para venta, pues hemos vendido 2. Pablo, ¿qué te ha traído más satisfacciones y en qué has cometido más errores? ¿Como coleccionista o como inversionista? Yo creo que ambas cosas como coleccionista. Ya. Me trae más satisfacciones, claramente, porque es mi pasión. Digamos que hoy yo podría decir que lo que, digamos que mi hobby o la actividad que más disfruto es visitar galerías, visitar museos. Entonces me trae mucha satisfacción, pero definitivamente en términos económicos, en inversiones, me ha ido relativamente bien en el tiempo. Eh, en términos de arte, yo creo que si quisiera hoy vender toda mi colección me va muy mal. Ya. Pero estoy feliz con ella. Entonces creo que he cometido muchos errores. Es todo un aprendizaje, sobre todo un aprendizaje cuando uno lo ve netamente desde el punto de vista de inversión. Claro. Pero cuando lo ves desde algo que te gusta, pues finalmente estás conviviendo con ella y no lo estás, o en mi caso, en la mayoría de los casos, no la estoy comprando para venderla, sino para vivir con ella. Entonces, sí, pero definitivamente el mundo del arte es absolutamente apasionante. Pablo, muchísimas gracias. Muy enriquecedora esta conversación hoy acerca de arte. Te agradecemos mucho este espacio. Nos vemos en una próxima edición de Wealth Management Talks.